Buenas noches, hoy día voy a hablar sobre la película que escogí, la cual fue Spotlight. Bueno, en el primer mensaje, que sería sobre la libertad de la película, evidencia que la libertad de prensa no constituye únicamente un derecho profesional, sino que funciona como una herramienta indispensable de control social para salvaguardar la libertad de los ciudadanos frente a instituciones hegemónicas. El análisis del film demuestra que cuando una entidad poderosa, como la Iglesia, opera sin escrutinio, la libertad individual de los miembros de la comunidad se ve coartada por un sistema de silenciamiento e impunidad. En Spotlight, esto se sintetiza en la decisión editorial de Marty Baron de no perseguir casos aislados, sino de exponer el sistema completo. Esta acción revela que la verdadera libertad de una sociedad depende de su acceso a la verdad, ya que sin información transparente los ciudadanos pierden la capacidad de exigir justicia y protegerse a sí mismos de abusos sistémicos. El segundo mensaje, que sería sobre la intimidad, el film plantea un análisis crítico sobre la intimidad, estableciendo una frontera ética clara en el derecho legítimo a la privacidad personal y el uso del secretismo institucional para ocultar delitos graves. La narrativa demuestra cómo la noción de intimidad fue pervertida por la jerarquía eclesiástica, que utilizó la confidencialidad de los documentos y el fuero interno para proteger su reputación, o sea, propiedad institucional, a costa de la integridad física y psicológica de los niños. Así, el mensaje clave es que la intimidad deja de ser un derecho absoluto, como su protección implica la perpetuación del daño a terceros. La película valida la invasión a la privacidad de la Iglesia como un acto moralmente necesario para restituir la dignidad de las víctimas cuya intimidad fue la que verdaderamente se violó de manera traumática. Ahora la parte de análisis de la construcción de los mensajes claves de la película. Para presentar estos mensajes, la película utiliza magistralmente cuatro recursos técnicos que refuerzan la historia sin necesidad de palabras. Primero, usa la escenografía y ubicación situando a la oficina de Spotlight en un sótano viejo y oscuro, lo que visualmente nos dice que la búsqueda de la libertad y la verdad empieza desde abajo, y es difícil contrastando con las oficinas lujosas y luminosas de la iglesia y los abogados poderosos. Segundo, emplea planos cerrados durante las entrevistas a las víctimas, manteniendo la cámara fija en sus rostros para generar una intimidad dolorosa y real, obligándonos a conectar con su sufrimiento privado sin distracciones. Tercero, utiliza una iluminación fría y realista, luz de oficina o días nublados, evitando los efectos dramáticos para darnos una sensación de realidad cruda, lo que subraya que la defensa de la libertad es un trabajo constante y gris, no una aventura heroica. Por último, recurre frecuentemente a encuadres a través de barreras, como filmar a los personajes a través de ventanas, rejas o cristales de oficina, lo que nos transmite visualmente la sensación de bloqueo y secreto. Simboliza las barreras de propiedad y silencio que los periodistas deben romper para llegar a la verdad. Ahora la explicación tanto del contexto interno como interno. En la parte del contexto interno, dentro de la historia, la película se sitúa en el 2001, un momento crítico para el periódico de Boston Globe. El contexto interno está marcado por la llegada de un nuevo director forastero, Marty Baron, que no pertenece a la comunidad católica de Boston, lo que es fundamental porque rompe con la tradición de mirar hacia otro lado que tenían los locales. Además, se muestra un ambiente de presión laboral donde el periodismo tradicional de investigación está amenazado por los recortes de presupuesto y el auge de Internet. Los reporteros trabajan contra el reloj, sabiendo que si no demuestran que la iglesia encubrió los abusos de manera sistemática y no solo casos aislados, el periódico podría ser demandado y perder su credibilidad ante una sociedad que venera la institución religiosa. El contexto externo, fuera de la pantalla de la película, refleja un contexto histórico real donde la confianza en las grandes instituciones como la Iglesia comenzó a romperse a nivel mundial. El film no solo habla de Boston, sino que representa el inicio de una ola global de denuncias que cambió las leyes sobre la prescripción de delitos sexuales y obligó al Vaticano a admitir culpas. Este contexto externo resalta la importancia del cuarto poder, la prensa, en una democracia moderna, demostrando que sin un periodismo independiente que tenga los recursos para investigar durante meses, los ciudadanos quedarían indefensos ante el poder absoluto de organizaciones que operan bajo secreto. Ahora una breve comparación entre films que hemos visto en el curso. El otro film que yo escogí fue The Post. Ambas películas, Spotlight y The Post, comparten como mensaje central la defensa radical de la libertad de prensa frente al abuso de poder, que aborda el conflicto desde perspectivas emocionales opuestas. La principal similitud es que ambas tratan los documentos secretos, los papeles del Pentágono en una y los archivos de la Iglesia en la otra, no como propiedad privada intocable, sino como verdades que pertenecen al público, mostrando que la libertad de expresión es el único freno real ante la corrupción de las instituciones.
Sin embargo, se diferencian claramente en cómo representan la intimidad y el protagonismo, mientras que Spotlight se enfoca en el trabajo técnico y colectivo de un equipo de reporteros y en la intimidad vulnerada de víctimas externas y anónimas. The Post centra su drama en la decisión personal de una sola líder, Katharine Graham, explorando cómo su propia intimidad y sus amistades con políticos poderosos chocan con su deber, convirtiendo la lucha por la verdad en un dilema de riesgo empresarial y lealtad personal, más que una investigación policial como en el primer film. Ahora, en la parte de defensa de una postura sobre la relevancia de la película para la comprensión del mundo contemporáneo, mi primera postura, la película explica la crisis de confianza en las autoridades. Spotlight es fundamental para comprender el mundo actual porque ilustra perfectamente que la sociedad moderna ha perdido la fe en las grandes instituciones, ya sean religiosas, políticas o corporativas. Fundamento. La película defiende esta postura al mostrar que el abuso no fue solo culpa de unos cuantos curas enfermos, sino de un sistema de gente respetables, abogados, jueces, directores, que prefiere el silencio para proteger la imagen de la institución. Esto es relevante hoy porque nos enseña a cuestionar el poder y entender que a veces las instituciones se preocupan más por su reputación que por las personas. En la segunda postura, el valor instituible del periodismo frente a la desinformación. La película es una advertencia necesaria sobre el peligro de perder el periodismo de investigación profesional en nuestra era de redes sociales y noticias instantáneas. Fundamento, en un mundo actual lleno de fake news y opiniones rápidas, Spotlight nos recuerda que encontrar la verdad profunda es un proceso lento, caro y aburrido, que requiere verificación de datos y leer documentos legales. Su relevancia radica en demostrarnos que si, como sociedad, dejamos de apoyar a este tipo de empresas serias, nos quedamos sin nadie que tenga los recursos y la paciencia para vigilar a los poderosos y frenar sus abusos. Conclusiones. En conclusión, Spotlight demuestra que la libertad de prensa es el contrapeso indispensable para evitar que instituciones poderosas utilicen su estatus y propiedad para encubrir delitos bajo el disfraz de la privacidad, considerando el contexto de una sociedad hermética y la crisis de fe en las autoridades. El film cierra con la lógica de que la intimidad de las víctimas solo puede ser protegida exponiendo la verdad pública sin un periodismo riguroso que desafíe el secreto, la justicia ciudadana es imposible en el mundo contemporáneo. Muchas gracias.